redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Estamos de retorno en el programa y ya estamos conectados también con Juan Carlos Carvajal Soto. Él es analista de datos para compartir con nosotros lo que ayer anuncié. Es decir, hay una cantidad de 3 cifras. Una de la DIRESA, otro de la Sala Situacional del MINSA y otro del SINADEP. Vamos a conversar con Juan Carlos Carvajal, es analista de datos. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buenas noches, don Evin. Gusto en saludarle. Gracias, Juan Carlos, por atender nuestro llamado para poner en contexto a nuestro público cómo se han movido las cifras hasta este momento de acuerdo a tu análisis que tienes. Bueno, las cifras se mueven y no hacen más que representar el comportamiento y la actitud que nosotros le demos a esta situación, ¿no es cierto? Hace 2 semanas atrás, pues la situación nos vislumbraba un panorama muy incierto. Sin embargo, hoy los números, digamos, pongámoslos en contexto, satisfactoriamente vemos ya un descenso en los 3 aspectos que usted nos menciona, tanto en SINADEF, en Sala Situacional y también en ESA. O sea, Juan Carlos, ya los 3 niveles ya están casi parejos. Correcto. Si lo vemos así es, si lo vemos en un contexto nacional, Perú, vemos sí que hay un descenso. Sin embargo, aún hay algunas regiones que están en subida, no alcanzan aún esa contención, y es en esas regiones donde hay que pues darle una mayor atención a nivel hospitalaria. Inclusive son muchas las regiones o ciudades o provincias que están en cuarentena. Juan Carlos, tendremos los números para que nos sea más didáctico para nuestro público. Claro que sí, ya mismo se los muestro y vamos a empezar primero con el tema de las DIRESAs. Ok, con el tema de las DIRESAs, me avisa si ven ahí en pantalla. Sí, sí, sí. Correcto. Este cuadro nos muestra región por región a nivel de reporte de cada región de nuestro país en cuanto a la cantidad de casos, cantidad de fallecimientos y cantidad de personas recuperadas. Cabe precisar que solo Lima Metropolitana y Ucayali son direcciones regionales que no aún presentan reporte de activos y de recuperados. Es un tema ya que con el tiempo esperemos que nos muestren ese número, pero en líneas generales hay muchas regiones que ya sobrepasan el 50, 60, 70, hasta 80% de personas recuperadas. Por ejemplo, el caso de Piura. Piura, por ejemplo, según la Regional de Salud, al 23 de agosto había reportado 47.241 casos, de los cuales 31.115 son personas recuperadas. Estamos hablando de casi 66%. Tenemos otras regiones, como por ejemplo la región de Loreto, que tiene reportada aproximadamente 43.000 personas, pero ya tiene 37.630 recuperadas. Estamos hablando de un aproximado de 88%. Entonces, hay regiones bajo sus propios reportes que ya están alcanzando un nivel alto de porcentaje de recuperados. Sin embargo, hay regiones que en cuanto a la cantidad de personas activas, que son las aún enfermas o personas que están, digamos, en cuarentena en su casa, están
en vigilancia por parte del personal de salud regiones, por ejemplo, como Apurímac, que de los 4.979 personas con casos confirmados, hay más de 3.000 aún activas. Estamos hablando del orden del 60%. O regiones como, por ejemplo, Ica, que de las 36.000 personas como casos positivos, 31.000 aún están activas. Estamos hablando de un 85%. Igual que Huancavelica. Entonces, si bien es cierto, hay un desfase en las cifras en lo que reporta la DIRESA y lo que reporta el Ministerio de Salud. Hasta el día de ayer, las DIRESA reportaban como total de casos 883.000, un poco nomás, ya a 1.000.000 de casos, y en cambio el Ministerio de Salud reportaba 600.000. Entre el MINSA y la DIRESA hay un desfase aproximadamente de 282.000 casos, y en fallecidos hay un desfase de 8.700, ¿no? En cuanto a los fallecidos, esperemos que con el tiempo también se sinceren estas cifras. Digamos que esto de acá es en línea general en la comparación entre DIRESA y el desfase que hay con el MINSA, ¿no? Sí, Juan Carlos, justamente de eso se trataba, para ilustrar a nuestros compatriotas, ¿no? En el sentido de que todavía se mantiene esos 282.000 que tiene que entrar a la data del MINSA oficialmente, y estos 8.700 fallecidos. Eso todavía no está. Todavía no está. Ya. O sea, cuando tú le sumas los 282, claro, por eso tú dices 883.000 casos es lo que debe tener oficialmente el gobierno con las cifras de la DIRESA. Y Así Juan es. Carlos, en este caso, si lo llevamos al SINADEF con los fallecidos, estamos hablando de cuánto es la diferencia más o menos, 8.700 añadido a la data de hoy día, estamos hablando ya que sobrepasamos los 35.000. Sí, mire, con respecto al tema de los fallecimientos que reporta el MINSA, tenemos que lo siguiente. El Ministerio de Salud, el día de ayer, esta es la última publicación oficial, ha mostrado 27.813. Entonces, si usted le suma los 8.000, que hay diferencia en el SINADEF, estamos hablando pues del orden de los 35 a 36. Este laboratorio, digamos que debería ya en el corto tiempo mostrarnos ya esa cantidad. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al registro del Sistema Nacional de Funciones, el SINADEF, vemos que está acumulado todas las muertes por causa, ya sea por COVID, no COVID, y al día de hoy, cuya última actualización ha sido del SINADEF, hay un exceso de fallecimientos de aproximadamente 66.000 personas. Y según la tendencia, según los análisis, para poder validar cuántas personas aproximadamente han fallecido con COVID, tanto confirmados y sospechosos, estamos hablando del orden de los 60.000. 60.000 personas es lo que en este momento, según el SINADEF, a nivel nacional han fallecido por COVID, confirmado o sospechoso. Entonces, Juan Carlos, entonces, si le añadimos estos 60.000 posibles, ¿no?, que falta incorporar a la data, más los 36.000, estamos hablando ya que nosotros estamos cerca de los 100.000 casos de fallecidos en el país. No exactamente. Aquí yo se lo muestro. A ver, vamos con los números más claramente con respecto al SINADEF. Lo que vemos en pantalla es comparativo del año 2019 por cada región. El año 2019 fallecieron, según SINADEF, 114.448 personas. Lo que vemos acá es mes a mes, de enero hasta lo que va agosto del año 2020. En lo que va del año 2020, por toda causa, sea COVID, no COVID, u otra causalidad de muerte,
en el país han fallecido 142.000 personas. ¿Okay? 142.000 personas han fallecido desde el 1 de enero. Pero si uno ve pues que la alta cantidad de fallecimientos que se ha dado en nuestro país está a simple vista que se ha originado debido a la pandemia, debido al colapso hospitalario, debido a que mucha gente no ha podido atenderse en los hospitales y lamentablemente ha fallecido en sus casas, ya sea por contagio o no contagio de COVID. A la fecha hay un exceso de fallecimientos. Digamos, hoy día 25 de agosto del año 2020, a comparación del 25 de agosto del año 2019, hay un exceso de 66.000 personas fallecidas. Es decir, si no hubiese pandemia, si no hubiese visto COVID, estas 66.000 personas no hubiesen fallecido. Y acá, en esta columna de exceso, en esta columna de exceso, podemos ver la cantidad de personas que al 25 de agosto del 2020, a comparación del año 2019, no debieron haber fallecido debido a la pandemia. Y en este caso, la región, digamos, mayor afectada, indudablemente, con 37.000 personas, de esas 66.000, ha sido la región de Lima. Y la región de Piura, por ejemplo, ha tenido un exceso hasta la fecha de 2.700 personas. O sea, 2.796 personas no debieron haber fallecido a causa de la pandemia en nuestro país, en Piura. Juan Carlos, que de acuerdo a esa data, si tenemos un exceso, ¿no?, de 66.000, restándole más o menos entre enero y febrero, a mitad de mes que comenzó la pandemia, ¿no? Estamos hablando que si hay una cantidad de fallecidos que no están incorporados en la data oficial del gobierno. Correcto, así es. Sí. Como usted mismo lo manifiesta, actualmente pues el gobierno nos reporta esta cantidad de 27.813. Sin embargo, pues el SINADEF y tanto las DIRESAS reportan una cantidad mucho mayor. O sea, en este momento el Ministerio de Salud debería ya reportarnos una cantidad en el orden de los 32 o 33.000, ¿no? Juan Carlos, vamos a una brevísima pausa y un poco para aclarar mejor los conceptos a nuestro público oyente, es para decirles, Juan Carlos, el por qué, si nosotros con esta data que ya tenemos todavía sin actualizar, somos el primer país por millón de habitantes que le ha ganado a todo el universo, a todos los países, ¿no? Si le agregamos entonces la siguiente data, ya estaríamos hablando de qué, Juan Carlos. Contigo regresamos en una brevísima pausa comercial. Estamos de retorno en el programa y seguimos en la primera entrevista conversando con Juan Carlos Carvajal, analista de datos, para que nos sincere las cifras del coronavirus en nuestro país. Juan Carlos, te preguntaba que si le sumamos la data que tú tienes en esa diferencia, estamos hablando de 883.000 casos que deben estar incorporados a la data oficial del MINSA. Si le agregamos los 7.000 casos que no están todavía reportados por un lado de la DIRESA al MINSA, tendremos otro resultado. Y si le sumamos la data del SINADEF, ya la situación se empeoraría estadística. Juan Carlos, a ver, explícanos por favor, para que nuestro público esté en contexto.
Si nos muestra, por favor, la pantalla donde está de la direza. Primer cuadro de la direza. Ahí está. Entonces, las direzas reportan 36.000 fallecidos. Y hay un desfase con respecto al MINSA de 8.000. Entonces, 36.000 deberían ya estar reflejados a día de hoy entre casos confirmados y sospechosos en la data del Ministerio de Salud. Solo cuando ya vamos a DEF, hay un exceso de fallecimientos de 66.000 personas. Y según la revisión estadística, para validar cuántas de esas 66.000 son muertas por COVID, estamos hablando de aproximadamente 60.000 personas. Entonces, esa es la cifra al día de hoy en el SINADEF, confirmados o sospechosos fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Juan Carlos, en esa data que tú tienes, si incorporamos del SINADEX un porcentaje, ya está en el primer, por un lado, en caso de contagiados, ya superaría a otros países también, ¿no? Así es. O sea, ahorita, en este momento, estamos dentro de los 5 a nivel mundial. Por debajo de Estados Unidos, por debajo de Brasil, por debajo de Rusia. Estamos allí nomás. Cabe precisar pues que la cantidad de casos en nuestro país va a seguir aumentando. Sin embargo, digamos que cuando nosotros vemos los números, cuando vemos las cifras, los números hay que verlo en todo su contexto, porque ayer puede ser 600.000 casos y mañana puede ser 700.000. Pero el punto es, ok, de esos 700.000 casos, uno quisiera saber cuántas personas son fallecidas, cuántas personas se han recuperado y cuántas personas aún siguen siendo activas, enfermas, ya sea que estén en una sala de hospitalización, estén en una sala UCI o estén en aislamiento social, ya sea en un lugar determinado por el ministerio o en sus propias casas. Entonces, si uno ve las cifras en todo su contexto, al día de hoy, lo que uno ve según la gráfica de crecimiento a nivel nacional, ya se percibe, tanto por SINADEF, tanto por Ministerio de Salud y por DIRESA, ya se ve un descenso. Un descenso reflejado en las regiones, donde 11 regiones aproximadamente ya tienen 50, 60, 70, 80% de personas recuperadas. Entonces, el gobierno lo que tiene que ver es, y entiendo yo que así lo está haciendo porque los números hablan por sí solo, es ver aquellas regiones donde el COVID está golpeando aún muy fuerte, tanto en cantidad de casos como en cantidad de fallecidos por toda causa, ya sea como el Cusco, ya sea como Puno, ya sea como Moquegua, Huancavelica, Apurímac. Ahora, mire, justo ese gráfico que estamos mostrando allí es el gráfico que crudamente nos dice cómo ha sido la situación en nuestro país, donde los 3 primeros meses, si uno ve acá, los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, sin pandemia, la línea roja nos indica la cantidad de fallecimientos diarios que debería haber existido, pero llegó abril y esa línea roja ascendiendo nos indica pues justamente esos 66.000 fallecimientos en exceso, lo que les mencionaba. Hemos llegado al mes de junio, hubo una ligera bajada en julio y luego volvió a subir hacia agosto, pero ya estamos viendo en agosto
que está bajando la cantidad de fallecimientos si lo vemos a nivel global, o sea, a nivel Perú. A nivel Perú, de las 26 o 25 regiones, hay 20 que ya marcan un descenso muy marcado, pero hay 5 que aún no. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué se está ocasionando ese descenso? Ese descenso se está ocasionando y es algo pues que precisamente hace una semana atrás el presidente reconoció un error y está a clara vista de todos los ciudadanos, es que cuando la pandemia comenzó en nuestro país, no hubo atención primaria, no hubo atención de las postas. Una persona que estaba con resfrío, que estaba con gripe, ¿a dónde iba? Al hospital. Los hospitales colapsaban y lamentablemente personas se contagiaban y fallecían fuera de un hospital. Pero ya hace 15, hace 20 días se han aperturado las postas. Entonces, una persona que hoy tiene un simple resfrío no tiene por qué ir al hospital, están las postas para ser atendidos. Entonces, se ha reforzado ese tema y se ha reflejado también que tanto en fallecimientos como vemos en esta imagen en este momento, ¿no? Hemos visto que en julio cómo ha ido aumentando abruptamente, o sea, el aumento de casos ha sido muy abrupto, pero ya en agosto ya se percibe un descenso. Pero también es importante señalar otra cosa allí, ¿no? Yo les decía, los casos están en aumento, correcto, pero hay que ver del total de casos, ¿cuántas personas aún de esas están activas? Actualmente hay un aproximado de 140.000 personas activas a nivel nacional, según el Ministerio de Salud. Pero de esas 140.000 personas, solo el 8%, casi 12.000 personas, están en hospitalización y están en UCI. Y el resto, las 125.000 aproximadamente, o están en casa o están aislados en un lugar determinado por la entidad de salud o en las vías panamericanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también conocer el contexto de los números confirmados, sospechosos, fallecidos, activos, recuperados. Juan Carlos, la última de pregunta. ¿No será que el gobierno ha dejado de hacer más pruebas y eso hace que nuevamente nos volvamos a equivocar, que hay un descenso? Según tus cifras, tus números. Sí, mire, el tema de las pruebas es algo que nosotros, digamos, la comunidad científica, veníamos reclamando con mucho énfasis, porque veníamos alrededor de las 12.000, 15.000, 18.000, hasta 20.000 pruebas diarias. Sin embargo, la metodología en cuanto al despliegue del rastreo de las personas ha cambiado. Ahora ya no es, pues, persona que tiene síntoma, va al hospital o va a la posta y le toman su prueba. O sea, en este momento hemos llegado al punto en el cual no se está esperando que llegue la persona, sino que se está yendo. Para eso está el programa Taita. Y con el programa Taita se ha logrado que aproximadamente las 2 últimas semanas estemos en aproximadamente de 30.000, 35.000 pruebas diarias. Entonces, de alguna u otra manera, ha ayudado el aumento de pruebas, lo cual también conlleva un mayor número de contagios, pero como le decía, hay que ver también si esos casos son pruebas rápidas, son pruebas moleculares, sabemos que las pruebas moleculares son más confiables, y ver dónde están personas contagiadas. Ok, Juan Carlos, como siempre, un gusto haber estado contigo para compartir esas cifras con nuestro público, ¿no? Para que sepan de cómo está el comportamiento del coronavirus en nuestro país. Un abrazo, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Hemos estado con Juan Carlos Carvajal Soto, es analista de datos, quien nos ha puesto las cifras, por un lado escalofriantes, en el sentido de que hay todavía una cantidad que no está incorporada a la data del MINSA, y por otro lado también la cifra de fallecidos.
Creo que eso va a cambiar un poco la situación también de agitar la política interna, en vista que ahora sí se va a saber la cifra real de fallecidos y por qué esos 250.000 no son incorporados al MINSA, porque con eso estaríamos hablando de 286.000 casos ya confirmados. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos